justo cuando mi suegra se dirigía hacia la pareja para recoger el Tupperware. Mi suegro se desplomó de repente, cayendo de su silla. La atención de todos se desvió inmediatamente hacia él. Se agarraba el estómago, claramente en dolor intenso. ¿Qué te pasa?, preguntó alguien, con preocupación en el rostro. En medio del caos, mi suegro logró decir algo que me sorprendió. Solo comí un poco de comida de la cocina. ¿Por qué me duele tanto el estómago? Escuché la respuesta de mi suegra. ¿Comiste algo de eso? Soy Elizabeth, una ama de casa de 20 años. Mi esposo Vernon y yo nos casamos el año pasado, siendo de la misma edad. Nuestras conversaciones y valores están perfectamente alineados, lo que ha hecho que nuestra relación sea armoniosa. Nuestro amor solo ha crecido desde que nos casamos. Sin embargo, hubo un aspecto que me inquietó un poco cuando nos casamos. Durante nuestra visita a mis suegros para ofrecer nuestras felicitaciones de boda, noté la perspectiva bastante tradicional de mi suegra. Cuando te cases, vendrás a vivir con nosotros, ¿verdad?, había preguntado, como si fuera un hecho. Mi esposo y yo respondimos al unísono. ¿Qué? Ambos no teníamos intención de vivir con sus padres. Mi esposo aclaró, no, planeamos vivir de manera independiente, solo los dos. La reacción de mi suegra fue de sorpresa. ¿Qué? Pero eres el hijo mayor. Tanto mi esposo como yo quedamos sorprendidos e incómodos con su respuesta. Percibiendo la tensión, mi suegro intervino. Esa es una manera anticuada de pensar. Hagan lo que quieran, Elizabeth y Vernon. Aunque eso pareció resolver el asunto por el momento, surgió otro problema que empeoró el ambiente. Ni mi esposo ni yo habíamos planeado una ceremonia de boda. Preferíamos evitar algo demasiado extravagante y habíamos discutido usar el dinero para viajar y otras experiencias. Cuando informé a mis padres sobre nuestra decisión, el rostro de mi suegra se puso de un tono verde. ¿Cómo es posible que no haya una boda? La voz de mi suegra estaba llena de incredulidad. Como mencioné antes, ella era bastante tradicional y estaba firmemente en contra de nuestra decisión de omitir una boda. ¿Cómo le explicaremos a nuestros familiares que el hijo mayor no va a tener una boda?, exigió. Para ella, la boda del hijo mayor era un evento significativo y no podía aceptar ninguna desviación de sus creencias. Afortunadamente, mi suegro intervino para salvarnos. A ninguno de los familiares realmente les importa la boda, dijo. Solo lo ven como una oportunidad para una buena comida. Con el tiempo, olvidarán que no hubo boda. Si ustedes deciden no hacerla, está perfectamente bien. Su comprensión y respeto por nuestros deseos fue un alivio, evitándonos tener que conformarnos con las expectativas tradicionales de mi suegra. A pesar de su decepción, seguimos adelante con nuestros planes. Nos casamos sin ceremonia y comenzamos a vivir de manera independiente. Acepté mi papel como ama de casa, apoyando a mi esposo manejando las tareas diarias del hogar. Encuentro alegría en preparar el almuerzo y la cena para él, y nuestra vida juntos ha sido plena y feliz. Creo que será aún más disfrutable cuando tengamos hijos algún día. Aproximadamente 2 meses después de nuestro matrimonio, mis suegros nos invitaron a visitarles. Dado los desacuerdos previos con mi suegra, estábamos un poco aprensivos. Sin embargo, dado que no habíamos ido a su casa desde nuestra boda, decidimos que era momento de ir. Me preparé para cualquier hostilidad persistente de mi suegra, pero para mi sorpresa, ella fue nada menos que acogedora. Si tienes alguna pregunta sobre ser ama de casa, no dudes en preguntarme, ofreció. Tengo todo tipo de recetas y estaría feliz de compartir todo lo que sé. Mi suegra, que ama cocinar, a menudo organiza reuniones para los vecinos. Mencionó con orgullo que sus fiestas en casa son bastante populares y que las realiza regularmente. En esta visita, disfruté de una deliciosa comida casera preparada por ella. Tanto mi suegro como mi suegra fueron increíblemente amables, y me sentí reconfortada. Mis preocupaciones sobre los desacuerdos pasados se desvanecieron, y me di cuenta de que ya no necesitaba estar ansiosa. Me sentí tranquila, y mi esposo sintió lo mismo. Creía que visitar a sus padres ocasionalmente no sería un problema. Aproximadamente 3 meses después, mis suegros nos invitaron a una cena en su casa. Dada la cálida experiencia que tuvimos durante nuestra última visita, estábamos ansiosos por ir. Cuando llegamos, mi suegra sirvió una comida que parecía sacada de un restaurante de alta gama. Mi esposo alabó su cocina entusiastamente. «Estás mejorando cada vez más», dijo. «No preparabas nada como esto cuando yo era niño. Este platillo es fantástico. Gracias por preparar una comida tan increíble». Mi suegra sonrió con orgullo ante sus halagos y me animó a comer tanto como quisiera. Disfruté de la noche, pero más tarde, comencé a experimentar un fuerte dolor de estómago. Mientras estaba en el baño, empecé a sentirme mareada y débil. «Oye, Elizabeth, ¿estás bien?»,
La voz de mi esposo parecía desvanecerse mientras me esforzaba por mantenerme consciente. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Aparentemente, mi esposo había llamado una ambulancia, y fui llevada de urgencia al hospital. El doctor no pudo determinar la causa de mi enfermedad. Descubrieron que no era intoxicación alimentaria ni otros problemas comunes. La única sospecha que tenía era que la pasta que comí en el almuerzo pudo haber tenido demasiado aceite de oliva. Nunca supe qué causó mi enfermedad. Después de recibir suero intravenoso y descansar un poco, me sentí mejor. Mi esposo y yo fuimos a casa y nos fuimos a la cama, desconcertados por toda la experiencia. Durante un tiempo, estuve libre de síntomas, pero 2 meses después, ocurrió nuevamente. Me sentí mal repentinamente, y una vez más, sucedió después de una comida en la casa de mis suegros. El único factor común era la comida de mi suegra. Me preguntaba si su comida estaba de alguna manera en mal estado, pero mi esposo, que había comido la misma comida, estaba perfectamente bien. Un mes después, ocurrió lo mismo después de otra cena en casa de mis suegros. Preocupada, invité a una amiga a almorzar para discutir qué podría estar causando este problema recurrente. ¿Podría ser estrés?, sugirió. Su comentario me puso algo ansiosa. Siempre había tratado de ser confiada y de mente abierta, pero tal vez había desarrollado cierta nerviosidad alrededor de mi suegra. Además, enfermarme cada vez que visitábamos su casa se estaba convirtiendo en un patrón preocupante. Mi esposo compartió mi preocupación. Sugirió que deberíamos tomar un descanso de visitar a mis suegros por un tiempo, aunque no sabíamos la causa exacta. Parecía claro que mis síntomas estaban consistentemente relacionados con las comidas en casa de mis suegros. Mi esposo especuló que podría estar relacionado con la cocina de mi suegra. Empecé a preguntarme si eso podría ser el caso. Luego, mi suegra se comunicó varias veces, invitándonos a cenar. Mi esposo declinó las invitaciones de manera constante, teniendo en cuenta mi salud. Sin embargo, recibimos otra invitación para una fiesta de cena que no pudimos rechazar fácilmente. Mi cuñado y su esposa iban a la casa de mis suegros para ofrecer sus felicitaciones de boda. Aunque estaba un poco ansiosa, ya que me había estado sintiendo mejor al evitar la casa de mis suegros, mi esposo me aseguró que no tenía que comer mucho si no estaba dispuesta. Decidí intentar limitar mi consumo tanto como fuera posible. En el día de la fiesta, mi suegra me recibió con su habitual calidez. Mientras estuviéramos conversando, me sentía bien. Quizás realmente había algo malo con la comida. Más tarde, llegaron mi cuñado y su esposa, y tuvimos una charla agradable. Mientras tanto, mi suegra preparaba hábilmente los platillos, y la mesa comenzó a llenarse con una variedad de comida bellamente presentada y de aspecto delicioso. A pesar de la presentación atractiva y del hecho de que la comida que había probado hasta ahora sabía bien, aún no entendía por qué seguía enfermándome. Tan pronto como nos sentamos, mi suegra me animó a probar la comida. Elizabeth, mencionaste que te gustaba este platillo. No, lo hice especialmente delicioso hoy, así que por favor pruébalo. Me sentí insegura sobre qué hacer. Justo entonces, mi esposo intervino. Elizabeth no se siente bien hoy, así que déjala comer lo que pueda manejar. Mi suegra respondió con un indiferente, bueno. Mi suegra puso un pequeño plato con una ración modesta frente a mí y preguntó, ¿esta cantidad está bien, verdad? No estaba segura de qué hacer cuando mi cuñado habló. Elizabeth, si no te sientes bien, no tienes que obligarte, dijo. Ya te saludé, así que si te sientes enferma, no dudes en irte a casa y descansar. Resultó que mi esposo había informado a su hermano y a su cuñada sobre mi situación, y ambos estaban al tanto de lo que estaba pasando. Su preocupación era reconfortante. Al ver que no podía insistir en que comiera, mi suegra dijo, bueno, entonces, lo empaquetaré en un Tupperware para que lo lleves a casa. Me sorprendió su insistencia, pero pensé que si lo llevaba a casa, no tendría que comerlo de todos modos. Acepté con gratitud, diciendo, está bien, muchas gracias. Justo cuando mi suegra fue a buscar el Tupperware, mi suegro se desplomó de repente y cayó de su silla. Todos se volvieron a verlo agarrándose el estómago en aparente agonía. ¿Qué te pasa?, preguntó alguien. Ni siquiera había tocado la comida en la mesa aún. ¿Qué demonios está pasando? Mi suegro entonces dijo algo que nos sorprendió. Solo comí un poco de comida de la cocina. ¿Por qué me duele tanto el estómago? Escuché la respuesta ansiosa de mi suegra. ¿Comiste algo de eso? Sin dudarlo, mi esposo llamó a una ambulancia. Mi suegra acompañó a mi suegro al hospital, dejándonos en estado de shock en su casa. No dejaba de pensar en su comentario anterior y me di cuenta de que la esposa de mi cuñado podría haber experimentado algo similar. Deberíamos investigar la cocina, sugerí.
sospechando que podría haber un problema oculto. Fuimos a la cocina, donde mi suegra había estado preparando la comida, y encontramos algo alarmante. Fuimos inmediatamente al hospital donde habían llevado a mi suegro. En la recepción, nos informaron en qué habitación estaba y fuimos directamente allí. Al entrar, escuchamos al doctor preguntando a mi suegra si sabía algo sobre lo que le pasaba a su esposo. Ella afirmó no saber nada al respecto. Cuando entramos en la habitación, mi suegra parecía agitada. «Oh, ¿ustedes vinieron aquí?», dijo, tratando de restar importancia a nuestras preocupaciones. «Está bien, mientras yo esté aquí, todo estará bien. Pero estábamos decididos a no dejar pasar esta oportunidad. Necesito hablar contigo», dije firmemente, acercándome a ella con mi esposo, cuñado y su esposa siguiéndonos. «¿Qué les pasa a todos ustedes?», exigí. La condición de mi suegro se había estabilizado algo, y su complexión parecía mejor, pero la causa de su malestar seguía siendo desconocida. Aparentemente, había estado consciente un tiempo después de llegar al hospital, pero después de múltiples visitas al baño, se deshidrató severamente y perdió el conocimiento. Miré a mi suegra directamente a los ojos, saqué algo de mi bolso y se lo mostré. Cuando lo vio, su rostro se puso pálido. «¿Reconoces esto?», pregunté. «¿Cucú qué es?», balbuceó, fingiendo ignorancia. «Esto es un laxante», dije. No podía entender por qué había tantos laxantes en polvo en la cocina. Mi suegra se quedó en silencio ante mi descubrimiento. El doctor, examinando la situación, dijo: «Parece que los síntomas de tu suegro fueron causados por la ingestión de una gran cantidad de laxante. Haremos algunos análisis para confirmarlo. Si encontramos evidencia de laxantes, necesitaremos preguntarle cuándo los ingirió. Si no lo sabe, significa que alguien más los administró intencionalmente, lo que podría llevar a cargos por lesiones». El rostro de mi suegra se puso pálido de pánico. «No, no es así», balbuceó. «No intenté hacer que comiera esa comida. Fue solo negligencia». Mi esposo, visiblemente molesto, la presionó. «¿Entonces a quién intentabas alimentar con esto?». «No es», mi suegra comenzó a protestar, pero su voz se quebró. «Si no nos lo dices, tendremos que involucrar a la policía y hacer que investiguen», dijo mi esposo con firmeza. Dándose cuenta de que no tenía otra opción, mi suegra confesó: «Está bien, les diré, era para Elizabeth. Pensé en castigarla poniendo laxantes en su comida». «¿Castigarme? ¿Qué hice para merecer esto?», pregunté, desconcertada. «Tú eres la razón por la que mi hijo se ha convertido en un hijo malo», dijo amargamente. «No viviste con nosotros y no tuviste una boda. Todo es por ti persuadiéndolo a tomar estas decisiones. Eres mi enemiga». «No era mucha cantidad de laxantes antes», insistió mi suegra, tratando de minimizar sus acciones. «Por eso estabas bien». «No seas ridícula», respondí. Fui llevada de urgencia a la sala de emergencias. «¿Cómo puedes afirmar que no era mucho?». Mi esposo y mi cuñado expresaron mi frustración, condenando sus acciones. «No puedo perdonarte por lo que le hiciste a Elizabeth», dijo mi esposo enojado. «Yo también estaría furioso si fuera mi futura esposa la que está siendo tratada así». Tanto mi esposo como mi cuñado declararon que estaban desheredando a mi suegra. Su rostro se contorsionó con miedo y desesperación mientras rogaba que no dijeran tales cosas. Mi suegro, que había estado semiconsciente durante toda la conversación, finalmente habló: «Has hecho algo terrible por egoísmo. Deberías ser arrestada por la policía. Estoy profundamente decepcionado contigo. Pero, aunque digas eso, no te divorcias de mí, ¿verdad?», rogó mi suegra. «No es suficiente», continuó mi suegro. «Vas a pagarle a Elizabeth $30,000 en daños. Y, por supuesto, tendrás que trabajar para ello. No te ayudaré en nada». «No, eso es imposible», gritó. «He sido ama de casa toda mi vida». «Cállate», la interrumpió mi suegro. «Si no aceptas estos términos, te divorciaré de inmediato y te denunciaré a la policía». Sin más opciones, mi suegra aceptó a regañadientes. Comenzó a trabajar arduamente para pagarme los $30,000, realizando pagos graduales a medida que cumplía con sus obligaciones. Mi suegro vigila de cerca a mi suegra para asegurarse de que no intente engañar. Todo su salario se está utilizando para pagar los daños que me debe, y parece bastante agobiada. Sin embargo, creo que se lo merece por el dolor que causó. Mientras tanto, mi esposo y yo vivimos felices. Tanto mi suegro como mi esposo me aseguraron que no tengo que volver a ver a mi suegra, lo que me ha dado un gran alivio. Sé que he pasado por mucho, pero con el apoyo de mi esposo y mi suegro, me siento segura de que estaré bien pase lo que pase.
Es impactante pensar que alimentar a alguien con comida mezclada con laxantes es un acto criminal. Parece extremo que una suegra actúe de manera tan maliciosa sin vacilar. A menudo me pregunto cómo mi suegro terminó casado con alguien así, aunque parece que los dos hijos resultaron ser individuos decentes. Aunque la verdad sobre su carácter sigue siendo incierta, el castigo que está recibiendo parece apropiado. Espero que trabaje duro para devolver los $30,000 y que mi esposo y yo sigamos viviendo felices para siempre. Me llamo Olivia y tengo 40 años. He estado casada con mi esposo, Michael, que tiene la misma edad, durante 10 años. Solíamos trabajar en el mismo departamento, pero ahora estamos en diferentes sucursales. Michael es un hombre responsable, admirado por sus compañeros de trabajo. Le gusta presumir un poco y no quiere mostrar sus debilidades. Es muy seguro de sí mismo, ambicioso y bueno en su trabajo. A sus jefes les gusta, y esperan que lo promuevan pronto. Por otro lado, yo soy más tranquila y no destaco mucho, dadas nuestras personalidades diferentes. Me sorprendió cuando Michael mostró mucho interés en mí. Después de salir durante 2 años, me propuso matrimonio con un gran ramo de rosas. Nunca me habían amado así antes, así que dije que sí de inmediato. Estaba emocionada por la vida feliz que creía que me esperaba. Sin embargo, las cosas no salieron como imaginé. Tuve que vivir con mis suegros. No esperaba esto y quería rechazarlo, pero Michael insistió. Dijo, mis padres son buenas personas, así que estará bien, y explicó cuánto estaban deseando que yo viviera con ellos. No pude decir que no, así que durante los últimos 10 años he vivido con mis suegros en la casa de la familia de Michael. La vida allí estaba lejos de lo que había esperado cuando me casé. Olivia, olvidaste limpiar la puerta de enfrente otra vez, ¿verdad? La constante queja de mi suegra comenzó justo cuando terminé de hacer el desayuno. Esto pasa todos los días. Lo siento, dije. No te limites a disculparte. Ve a limpiarla ahora si entiendes, respondió. A pesar de que tengo que ir a trabajar, me tratan como a una sirvienta cada mañana. Desde que vivo con mis suegros, he tenido que despertarme a las 5 de la mañana, para preparar el desayuno y limpiar la casa. Mi suegra, que es ama de casa y se queda en casa, no hace nada de trabajo doméstico. Me apuro para terminar mis quehaceres antes del trabajo, y cuando llego a casa, empiezo a preparar la cena de inmediato, para cuando me voy a la cama. Estoy tan cansada que me duermo de inmediato. Esta ha sido mi rutina durante años, y a menudo me siento enferma por el agotamiento. Estoy segura de que es por todo el estrés. No quiero que los vecinos piensen que eres perezosa, así que asegúrate de limpiar bien, dice mi suegra, mientras se relaja en la sala, comiendo el desayuno que preparé. Vas a llegar tarde al trabajo si no te apuras, añade. A pesar de que él ve todo esto, mi esposo nunca me defiende. Mi suegro solo se esconde detrás de su periódico y finge no darse cuenta. Desde que vivo con la familia de mi esposo, me han tratado terriblemente. El estrés me ha hecho perder mucho peso, y me veo poco saludable. Estás demasiado flaca y poco atractiva, por eso no puedes tener hijos, dice mi suegra. De repente perdí mucho peso y se me detuvieron los periodos, lo que me hizo imposible tener un hijo. A pesar de que todo esto fue causado por el estrés de mi suegra, ella seguía echándome la culpa. Antes de casarme, cuidaba bien de mi salud y apariencia, pero ahora apenas queda alguna señal de eso. Me siento deprimida todo el tiempo por el acoso constante de mi suegra, y cuando veo mi apariencia cambiada en el espejo, me sorprende. Me he vuelto completamente sumisa a ella y me he vuelto tan apática que ni siquiera quiero salir de casa. Luego, recibí una terrible noticia. Mi padre había fallecido repentinamente en un accidente. No había visitado a mi familia en mucho tiempo porque cada vez que mencionaba ir, mi esposo y mi suegra me regañaban. Después de enterarme de la muerte de mi padre, lamento profundamente no haber pasado más tiempo con él. Mi casa familiar está a solo 1 hora en coche de la casa de mis suegros, así que le pedí a mi esposo y a mi suegra que asistieran al funeral de mi padre. Va a haber un funeral por mi padre. Empecé, pero me interrumpieron antes de que pudiera terminar. No vamos a ir, que tu familia se encargue de eso, dijeron fríamente. Me sorprendió lo insensibles que fueron, conteniendo las lágrimas de tristeza y rabia. Solo pude responder, entendido. En el funeral de mi padre, se reunió mucha gente, era autónomo y tenía muchas conexiones, y todos allí estaban llorando, mostrando cuánto lo querían. Olivia, ha pasado un tiempo, pero, ¿qué te ha pasado? Has perdido tanto peso, dijo mi madre, sorprendida por lo cansada y desgastada que me veía. Oh, no es nada, traté de restarle importancia. No estás enferma, ¿verdad? No puedo soportar perderte también, dijo,
comenzando a llorar, todavía emocional por la muerte de mi padre. No estoy enferma, no te preocupes. La tranquilicé y tomé un descanso en la sala de espera, pero su pregunta persistía: si no estás enferma, entonces, ¿qué te pasa? Pensé en mis interacciones con mi esposo y mi suegra. Cuando les dije que mi padre había muerto, no dijeron ni una sola palabra de consuelo. Mientras lo pensaba, la ira se acumuló dentro de mí y decidí contarle la verdad a mi madre. En realidad, he estado lidiando con lo que podrías llamar acoso de mi suegra. Me ha desgastado, confesé, mirando hacia abajo. Mi madre me miró preocupada. Me alegra que no estés enferma, pero esto no me hace sentir mejor. ¿Es por eso que no has venido a verme? Sí, asentí, sintiéndome avergonzada. Entonces, mi madre me dio un papel. Mira esto y piensa cuidadosamente en lo que harás a continuación, dijo. Cuando lo miré, me di cuenta de que era el testamento de mi padre. Mi padre, siendo un hombre cuidadoso, había dejado un testamento por si acaso algo sucedía. También mencionaba la herencia. ¿Heredar $2 millones? Dije incrédulamente. Eso es lo que dice, tú puedes decidir cómo usarlo. Me quedé atónita ante la gran suma. Al mismo tiempo, comencé a sentir esperanza. Tal vez con este dinero, finalmente podría poner fin a esta miserable vida con mis suegros. Con la herencia que me dejó mi padre, podría construir mi propia casa y mudarme de la casa de mis suegros. Las cosas parecían mejorar. Después de regresar a la casa de mis suegros, volví a hacer los quehaceres como siempre. En los días en que tenía planes, la casa estaba más desordenada de lo habitual, pero eso era normal ya que nadie más ayudaba a limpiar. Mientras trabajaba, pensaba en los $2 millones que había heredado. A pesar de que no me llevaba bien con mi suegra, aún quería quedarme con mi esposo, Michael. Decidí tener una conversación honesta con él sobre la herencia y sugerirle que nos mudáramos. Hay algo de lo que quiero hablar, le dije después de que los padres de Michael se fueron a la cama. Finalmente estábamos solos. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Michael. Sobre mi padre. He recibido una herencia, comencé. ¿Oh, cuánto?, preguntó con curiosidad. Son $2 millones, dije, y Michael se quedó atónito. Espera, ¿qué? ¿$2 millones? Michael no pudo ocultar su emoción. Sí, 2 millones, confirmé. Michael estaba encantado y dijo: eso es increíble, ¿te dejó tanto? Estaba a punto de hablar sobre usar el dinero para construir una casa, pero antes de que pudiera decir algo, Michael interrumpió con algo impactante. Necesitamos transferir ese dinero a la cuenta bancaria de mi mamá de inmediato, dijo. No entendí lo que quería decir. Sonaba tan absurdo que pensé que estaba bromeando. No, ¿por qué? El dinero es mío. Eso no tiene sentido, dije, riendo nerviosamente. Pero Michael de repente golpeó la mesa, enojado. ¿De qué hablas? El dinero de una esposa le pertenece a su suegra. No estaba bromeando, hablaba en serio, y comencé a sentir miedo. Lo siento, pero no entiendo lo que dices, respondí, confundida. Todo lo que quería era sugerir que construyéramos una casa juntos, pero Michael no me dejó hablar. En su lugar, seguía insistiendo en que el dinero debería ir para su madre. No pude dormir esa noche, aún en estado de shock. A la mañana siguiente, mientras estaba preparando el desayuno, Michael y mi suegra se acercaron a mí con expresiones enojadas. Olivia, escuché sobre la herencia de $2 millones. ¿Dijiste que no me lo darías? ¿Quién te crees?, exigió mi suegra. Pero yo soy la que lo heredó, traté de explicar. Deja de discutir y transfiérelo a la cuenta de mis padres ahora. El dinero de una nuera es nuestro dinero, insistió Michael. Estaban decididos a tomar la herencia, sin importar cuánto me negara. Siguieron echándome la culpa, y me di cuenta de que mi resistencia era inútil. Michael luego me mostró un papel. Te estás dejando llevar por este dinero. Yo soy quien te ha estado apoyando. Si no cambias tu actitud, será el divorcio. El papel era un formulario de divorcio, ya firmado por Michael. Me lo entregó y dijo: toma esto y regresa a la casa de tus padres. Si te disculpas adecuadamente, podría reconsiderarlo. Miré el formulario de divorcio, sintiéndome aturdida. Recuerdos del pasado vinieron a mí. Nunca había sido apoyada financieramente en esta casa. De hecho, había estado pagando la misma cantidad por los gastos de vida que Michael, y todas las tareas del hogar eran mi responsabilidad. No había recibido ayuda ni cuidado de mis suegros, a pesar de que siempre había tratado de dar lo mejor de mí. Al final, estaban tratando de robarme el dinero que mi padre me dejó. Si me quedaba, podría sentirme presionada para darles la herencia.
pero sabía que este dinero era para mí, y al decirme que me fuera, lo vi como una oportunidad. Sosteniendo los papeles de divorcio que Michael ya había firmado, me di cuenta de que mi futuro estaba ahora en mis manos. Decidí no renunciar nunca a la herencia de mi padre. Tomé mi decisión. Ese día, después de terminar el trabajo, regresé a la casa de mis padres. Ya estoy en casa, dije, sintiéndome aliviada. Bienvenida de nuevo. Tenía la sensación de que volverías pronto. Me saludó mi madre con una sonrisa cálida. A pesar de mi agotamiento, ella había preparado una comida para mí. No podía recordar la última vez que comí algo hecho por alguien más. Al dar un bocado a su cálida comida, las lágrimas se me llenaron en los ojos. Era tan deliciosa. ¿Le contaste a tu esposo sobre la herencia?, preguntó mi madre. Sí, y causó muchos problemas, respondí. Le conté todo sobre lo que habían dicho mi esposo y mi suegra. Mi madre se sorprendió por su comportamiento. La herencia es tuya, y tú deberías decidir tu futuro, dijo suavemente, consolándome mientras lloraba. Después de quedarme en la casa de mis padres durante una semana, decidí regresar a la casa de mis suegros. Bueno, me voy, dije. Cuídate, dijo mi madre. Ya no tenía miedo de regresar, me sentía más fuerte y decidida. Cuando llegué, mi esposo y mi suegra me estaban esperando con los brazos cruzados. ¿Por fin has regresado? ¿Has reflexionado sobre tu comportamiento?, preguntaron. Sí, lo siento, por favor, déjenme vivir aquí de nuevo, dije, dando una disculpa superficial. Mi suegra sonrió. Bueno, entonces, entrega la herencia, exigió. En realidad, el proceso de la herencia está tardando un poco. Aún no la he recibido, es complicado, así que podría tardar otros 6 meses más, expliqué. ¿De verdad toma tanto tiempo? Bueno, está bien, dijeron, satisfechos, pensando que eventualmente les daría el dinero. Sin embargo, continuaron quejándose de que me había ido durante una semana. La casa está hecha un desastre porque no estás cumpliendo con tus deberes como esposa. Limpia rápido, ordenaron. La casa estaba sucia después de solo una semana, casi de manera impresionante, pero, a diferencia de antes, ya no me molestaba. Simplemente hice las tareas del hogar como se me ordenó, sin sentirme molesta. No importaba cuánto me acosara mi suegra o cuán sucia estuviera la casa, ya no me afectaba. Decidí ir a la policía con las grabaciones del acoso. El acoso por parte de un exmarido no es poco común, y la policía dijo que emitiría una advertencia antes de que las cosas se pusieran peor. Afortunadamente, actuaron rápidamente y fueron a advertir a la familia de mi exmarido. Dado que a mis suegros les importaba mucho su imagen pública, el simple hecho de que la policía apareciera era un gran problema. Para empeorar las cosas para ellos, un subordinado de mi exmarido que vivía cerca vio a la policía y comenzaron a surgir rumores. Mi exmarido era bien conocido en su empresa, así que cuando estos rumores comenzaron, se esparcieron rápidamente. Sus colegas y subordinados, especialmente aquellos que no lo querían, comenzaron a compartir malas historias sobre él. Pronto, los rumores llegaron al departamento donde yo trabajaba. ¿Escuchaste que la policía estuvo en su casa?, me preguntó alguien. Ahora estoy divorciada, así que no sé mucho sobre él, respondí en voz alta, asegurándome de que los demás pudieran escuchar. Estaba harta del lenguaje abusivo de mi suegra y de mi esposo. Esto solo avivó más los rumores, y no pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara al jefe de mi exmarido. Su jefe, cansado de la mala reputación que estaba creando mi exmarido, dijo: «Has estado recibiendo muchos rumores negativos, y odio a los hombres que no cuidan de sus esposas. Además, esto es malo para la imagen de nuestra empresa, así que te voy a trasladar». El traslado fue drástico. Mi exmarido fue enviado a una sucursal pequeña en la región de peor rendimiento, lejos de la ciudad. Era un lugar sin entretenimiento, una zona remota que algunos llamarían una isla desierta. Este traslado significó que todo por lo que mi exmarido había trabajado se arruinó, y sus oportunidades de promoción desaparecieron. No tuvo más opción que mudarse. En cuanto a mi ex-suegra, probablemente estaba en shock por la arruinada reputación de su hijo y ya no pudo vivir con él. Se volvió reclusa, eventualmente desarrollando depresión, e incluso había sospechas de demencia. Comenzó a causar problemas en casa, y mi suegro se quedó a cuidar de ella. Aunque no estaba relacionada con ellos por la sangre, me habían tratado como parte de la familia, y lo que le sucedió fue simplemente karma por la forma en que me trataron. Ahora, estoy viviendo felizmente con mi madre, y hasta hemos comenzado a cultivar en nuestro gran jardín. Si me hubiera quedado en ese hogar tóxico, nunca habría descubierto este nuevo pasatiempo, que me ha traído tanta alegría.
Con mi nueva vida pacífica, mi salud ha mejorado y me siento viva nuevamente. Estoy tan feliz de haber cortado lazos con mis suegros.